Se puso de pie en la caja, se puso la soga por el cuello y su amigo le metió una patada a la caja. ¿Cuál es la cosa más espeluznante o inexplicable que has visto y que no has compartido con nadie? He aquí una historia escalofriante y extraña. Durante un viaje por carretera de Nueva Jersey a Carolina del Norte, mi amiga y yo decidimos que teníamos hambre y fuimos a buscar comida a un pueblo de Maryland. No recuerdo el nombre del pueblo, pero me pareció muy extraño tan pronto como entramos en la carretera principal, ya que no parecía haber gente por ahí. Era pleno día, pero no había nadie paseando. No había más opciones de comida que una pizzería, así que paramos y aparcamos enfrente de la entrada. Parecía que todo el mundo en el pueblo debía estar allí, porque cuando aparcamos el coche, todo el mundo en el restaurante se giró y miró nuestro coche a través de las grandes ventanas de cristal. Al mismo tiempo, como si fuera una broma de mal gusto, se quedaron mirándonos y nosotras les devolvimos la mirada. Se sintió tan raro que dije, no quiero entrar ahí. Mi amiga se limitó a sentir con los ojos muy abiertos y nos dirigimos a otro pueblo para comer. ¿Por qué parecía que todo el pueblo estaba en esa pizzería? ¿A qué se debe el hecho de que nos miraran tan fijamente? Casi lamento que no hayamos entrado para averiguarlo, pero al mismo tiempo no lo lamento en absoluto. Estaba en la cama por la noche y me despertó el sonido de unos pasos en el tejado. Creo que entonces tenía unos 13 años. Veo una sombra pasar por delante de mi tragaluz sin saber qué era. Miro por la ventana lateral y veo a un hombre vestido de negro que estaba parado en la carretera. Al cabo de un rato, sin hacer nada, se gira y mira directamente a mi ventana. Me asustó tanto que intenté esconderme de inmediato. Mi hermano también lo vio. Nunca supimos qué le pasó, pero acabamos informando a la policía. Cuando tenía unos 11 o 12 años, fui con mi amigo y mi hermano pequeño a jugar al fútbol a un parque que estaba en un lugar bastante apartado, por lo que nunca había mucha gente. Básicamente, 3 o 4 personas vinieron vestidas con ropas de estilo victoriano, colocaron una caja debajo de un árbol con grandes ramas, ataron una cuerda alrededor de ella, uno de ellos se puso de pie con esta soga alrededor de su cuello y luego su amigo pateó la caja para que se quedara colgado. Se turnaron haciendo esto y nos fuimos. Fue muy extraño pensar en ello y debo consultar con mi hermano cada vez que pienso en ello para asegurarme de que realmente sucedió. Edito. Para la gente que pregunta cómo no se murieron, se estaban turnando, etc. Por lo que recuerdo, la caja no debía ser especialmente alta en relación a la longitud de la cuerda, por lo que no hubo mucha caída, si es que la hubo. No recuerdo cuánto tiempo se columpiaban, pero supongo que debía ser entre 15 segundos y un minuto. En ese momento los amigos volvían a poner la caja para que el que estaba colgado se pusiera de pie y pudiera bajar y así otra persona tomar su lugar. Allá por el 2016 mi madre se quedaba en mi casa porque mi padre se encontraba en el hospital en ese momento y mi apartamento quedaba justo al lado del hospital. Una noche tuve este sueño en el que el teléfono fijo suena y mi madre contesta el teléfono y escucha la noticia de que mi padre ha fallecido. Cuelga el teléfono y me dice que mi tío, un médico del hospital en el que estaba mi padre, le acaba de dar la noticia del fallecimiento de mi padre. Me despierto sobresaltado. Bebo un poco de agua y justo cuando empiezo a sentirme aliviado de que todo haya sido un mal sueño. El teléfono suena y mi madre lo coge, la estaba observando desde la distancia, notando cómo la expresión de su cara cambiaba y cómo las lágrimas empezaron a caer por su mejilla. Cuelga el teléfono y me dice que mi tío le acaba de decir que mi padre ha fallecido. Esto es lo único inexplicable que me ha pasado y es la primera vez que lo comparto con alguien. Me llamaron al trabajo y acabé conduciendo alrededor de las 3 de la mañana. Estaba en una zona muy rural del oeste de Washington. Al llegar a una curva, veo a una mujer en lencería a un lado de la carretera mirando hacia un terraplén. Simplemente está de pie, mirando hacia otro lado de la carretera. No hay casas cerca, nada en kilómetros. Llamo al 911 y me detengo a un minuto de la carretera sin saber qué pensar. El ayudante del sheriff se presentó y no pudo localizar a nadie, se quedó tan sorprendido como yo. Trabajaba en una tienda pequeña en una zona bastante conflictiva. Había una señora que obviamente era una gran drogadicta o exdrogadicta. Debía tener entre 50 y 60 años. Era conocida en mi barrio por ser una loca, pero me visitaba todo el tiempo y me decía que pensaba que era guapo. Era muy extraño porque tenía la apariencia de una drogadicta, pero se comportaba como una adolescente a mi alrededor. Traté de ser amable con ella porque era conocida por ser volátil. De todos modos, en la víspera de Navidad preparó toda una cena de Navidad que, según me dijo, era todo comida casera de Guyana y un juego de colonia. Cuando se iba, se puso en cuclillas en el suelo, levantó la mano y empezó a reírse. Sí, una carcajada que se convirtió en una risita. Nunca la volví a ver. Mi padre murió cuando tenía 15 años. En mi primer año de universidad, mi compañera de cuarto y yo estábamos algo unidos, pero en realidad solo nos conocíamos desde hacía un mes cuando ocurrió la cosa espeluznante. No le había contado mucho sobre mi infancia, pero ella sabía que mi padre había fallecido.
Un día me despertó y me preguntó, ¿tu padre solía llamarte apodo tonto de la infancia? No había escuchado ese nombre desde que tenía 6 o 7 años. Definitivamente nunca le dije que me llamaba así, ya que era un recuerdo reprimido en el que no había pensado en mucho tiempo. De todos modos, resultó que tuvo un sueño en el que mi padre se le acercaba y le pedía que se ocupara de mí, llamándome por ese tonto apodo de la infancia. Siempre fue difícil para mí que mi padre nunca me viera graduarme en el instituto o empezar la universidad. Pero supongo que lo hizo, desde donde sea que esté ahora. Tenía 10 años y estaba montando en bicicleta al anochecer cerca de la carretera en la que vivía, situada en paralelo a las vías del tren. Me aparté de la carretera justo en el momento en el que un coche pasaba a toda velocidad y una botella de cerveza salió disparada hacia mí desde el asiento del copiloto. Pude ver a 2 mujeres jóvenes iradas que se reían de mí a través de la ventanilla trasera. Las ignoré y seguí conduciendo. Unos 30 segundos después, oí cómo el tren se estampaba contra ellas. 2 hombres y 2 mujeres murieron aquella noche. El conductor estaba muy por arriba del límite de alcoholemia. Cuando tenía unos 9 años, en la década de los 70, estaba jugando al fútbol en la calle con unos amigos. Pasó un autobús y me subí a la acera. Cuando pasó, me fijé y vi a mi tía. Me sonrió y me saludó con la mano. Cuando el autobús se fue, seguí jugando sin pensar nada en ello. Aquella noche, cuando volví a casa varias horas después, descubrí que mi tía había muerto la noche anterior. Tenía probablemente 18 años y conducía de noche para ver a un amigo. Este hombre se lanzó delante del coche para hacerme parar. Sinceramente parecía un loco. Reduje la velocidad del coche hasta casi detenerme y él se acercó a hablarme, creo que a través de la ventanilla. Sin embargo, una vez que se quitó de en medio, me marché. Estaba muy asustado. Nunca se lo dije a nadie porque me sentía culpable por no haberle ayudado. Honestamente ha habido muchos casos en los que buenos samaritanos fueron asesinados. No te culparía por haberte ido. Podría haber sido fácilmente un intento de robo de coche. Ya, alguna vez he recogido a gente que caminaba por la carretera y les he llevado a la gasolinera o lo que sea, pero ya no lo hago. Hace años trabajaba como cartero de un gran centro de distribución postal. Muchos de los chicos que trabajaban allí eran viejos veteranos y eran bastante simpáticos una vez que los conocías. Estaba trabajando en Nochebuena y estaba cubriendo el turno de un tipo con el que solía trabajar. Al día siguiente me enteré de que se había parado en el arcén para ayudar a un par de personas, ya que hacía mucho frío y nevaba. Eran un hombre y una mujer. Le cortaron el cuello, lo dejaron morir en la cuneta y le robaron el coche todo en plena Navidad. Bueno, creo que ya he compartido esto una vez, pero estaba conduciendo con alguien a través de una pequeña ciudad muy extraña en Arizona. Tan pronto como entramos en los límites de la ciudad, sentí esta extrema carga. Fue algo muy surrealista, oscuro, prácticamente como un manto de maldad. Tan pronto como salimos de los límites, ambos, sin haber hablado en unos minutos, dijimos: ¿sentiste eso? Los dos lo sentimos. Fue realmente extraña. Alrededor de un mes después, estaba leyendo la revista Time, creo que era Time, y había un artículo sobre ese pueblo y sobre cómo es bien conocido por la poligamia y los matrimonios de niños, etc. Eso explicó muchas cosas. Esto es una locura. Mi esposa y yo nos quedamos en Kanab mientras visitábamos el Parque Nacional de Zion. Pasamos por Colorado City, Arizona, después de comprar alcohol en la licorería estatal de St. George. Cuando pasamos por Colorado City, recuerdo que ella dijo: este pueblo es jodidamente espeluznante. Estoy 100% seguro de que era Colorado City. Lo había olvidado hasta que leí este post y me puse a leer la historia de la ciudad en la wiki. Trabajo como gerente de una tienda de artículos para adultos con un teatro, así que imagínate el tipo de clientes que tengo. Tenía un cliente habitual que era bastante simpático y siempre cruzábamos bromas y charlas. Un día nos despedimos y cuando iba a marcharse, se paró en seco y volvió al mostrador. Me dijo que siempre lo ignoraba, pero que hoy no se lo permitió. Naturalmente, le pregunté de qué demonios estaba hablando. Me dice que hay un hombre negro mayor que está conmigo las 24 horas del día. Lo ve siempre que estoy en la tienda. El hombre mayor se queda a mi lado mirándome y sonriendo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna vertebral porque nadie en esa tienda sabe, aparte de mi jefe, que soy medio africano y que mi padre de 65 años con el que estaba muy unido falleció en 2014. Dije el típico obvio, Dios mío, para no delatar nada, para ver qué más decía, para ver si el tema era genuino. El cliente procede a decirme que el hombre, mi padre, está triste porque sus hijos no están haciendo lo que él les pidió y que uno de mis hermanos en particular le había decepcionado mucho. También quiere que el cliente me diga lo mucho que quiere a mi madre, a pesar de que se haya vuelto a casar. En este punto, tengo lágrimas en los ojos porque, ¿cómo puede saber este hombre que hay un conflicto entre mis hermanos y yo debido a la muerte de mi padre? ¿Cómo puede este hombre saber que mi madre se ha vuelto a casar? Él seguía mencionando que podía sentir una fuerte atracción religiosa con mi padre. Mi padre era un pastor. Me dijo un montón de cosas más y me preguntó si estaba embarazada.
Le dije que no, pero aparentemente mi próximo hijo tendrá el alma de mi padre según él. Actualmente mi hijo tiene 2 años y se parece a mi padre y le encantan sus canciones favoritas. No he vuelto a ver a ese hombre. Hace unos años, estaba utilizando un sitio de chat en línea y me puse a hablar con una mujer que decía vivir a unos 80 kilómetros de mí. Estuvimos chateando muy a gusto durante un par de días, pero al tercer día, un sábado por la noche, se conectó y estuvimos chateando, pero parecía diferente. Había algo que no encajaba, pero no podía identificar la causa. Me explicó que estaba bebiendo y supuse que esa era la causa de su melancolía. Seguimos charlando y se conectó a una cámara para que yo pudiera verla bebiendo mientras charlábamos. Durante un par de horas de conversación, su estado de ánimo pareció oscurecerse y parecía angustiada, pero no quiso dar más detalles. Se marchó y volvió unos 30 minutos después y parecía más borracha y angustiada. Esta vez tenía una pila de pastillas sobre la mesa. Afirmó que no podía seguir y empezó a tomar una pastilla tras otra. No tenía ni idea de lo que era esta medicación. Seguía tomando más y más pastillas y su discurso era cada vez más confuso. De repente me encontré en una situación terrible. Estaba viendo a alguien quitarse la vida en una transmisión en directo y era totalmente incapaz de hacer nada. Todo lo que tenía era un nombre y una ciudad, los cuales podían ser falsos. Con la excusa de que necesitaba ir al baño, salí de la habitación y aproveché para llamar a la policía local y explicarles la situación. La policía tomó los datos que yo sabía y me dijeron que regresara y tratara de mantenerla hablando y de obtener más detalles de ella. Enviaron a un agente civil a mi casa y, mientras yo hablaba con ella, sacó los registros del chat y el historial en su ordenador portátil. Para entonces, su discurso era cada vez más incoherente y la cámara estaba bloqueada, por lo que era imposible verla. Pronto se perdió la conexión. ¿Era esto real? ¿Era falso? No tenía forma de saberlo. El oficial de policía estaba durante este tiempo en el teléfono con la estación dándoles la información que había sido capaz de obtener, luego se fue dejándome reflexionar. A la noche siguiente, recibí una llamada de la comisaría local que quería darme las gracias. La policía había conseguido localizarla a través de su dirección IP y había podido acudir. Al parecer, se trataba de un auténtico intento de suicidio y la habían trasladado al hospital, donde estaba recibiendo tratamiento.